Buenas noches, de nuevo estamos reunidos aquí en nuestros encuentros en casa de Maggie, la casa de Maggie en el barrio San Eduardo, con este programa que se llama precisamente Encuentros porque siempre nos encuentra reunidos en la mesa. De noche, una noche de verano lindísima, calurosísima, el primer programa y probablemente el único que hagamos en enero, el primer programa del año 2022. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos nuestros televidentes y a todos aquellos que a lo largo de estos años y ahora mismo, hoy mismo nos están acompañando para que llevemos a cabo esto, que está una mesa lindísima, una comida exquisita y unos invitados de lujo. Voy a agradecer quienes hacen posible estos programas a www.arganawines.com.ar, bodegas arganas que riegan nuestros encuentros gastronómicos, a Todo Uniformes, cuyos gorros y delantales acompañan a las chicas en la cocina, y a La Sureña, confitería y panadería en Italia y Las Heras, cuyos postres y appetizers hacen nuestras delicias. Así que, señores, bueno, y por supuesto a Paulo Treviño y a Javier Vallejos y a Felipe Alonso, que andan ahí tras las cámaras moviéndose, pero bueno, como ellos nadie los ve, ¿para qué los voy a agradecer? Señores, vamos a arrancar, vamos a hacer una breve pausa y ya les presento quiénes se engalanan esta mesa. Bien, ya estamos de nuevo al aire y ustedes saben, a lo largo de todos estos, sobre todo de estos 2 últimos años, 2 años muy difíciles, el 2020 mejor ni hablar, y el 2021 no fue mucho mejor, pese a que empezaron a abrirse las puertas y las ventanas de muchas cosas, empezamos a vivir una vida más parecido a lo normal, pero ustedes saben que recorrieron esta mesa desde junio del 2020 hasta diciembre del 2021, muchas personas, muchas de ellas, la mayoría de ellas, que están en el hacer o en el quehacer político de nuestra localidad. Una de esas personas que precisamente fue uno de los que compartió nuestra primer mesa el 18 de junio del año 2020, que no sabíamos cómo nos iba a ver, no sabíamos qué recepción iba a tener en la gente porque estábamos en plena pandemia, y que yo siempre digo que fue la única persona que, habiendo pasado por la función pública, cuando le pedí una autocrítica a su gestión, la hizo. Dijo qué era lo que creía que había logrado, qué era lo que creía que no había logrado y que le había quedado pendiente, y lo dijo no digo esta mesa, pero estábamos adentro porque era invierno. Dijo porque no supe o porque no pude hacerlo. Es el señor Ricardo Curone, quien fuera secretario de Salud hasta junio del 2019 y de junio del 2019 hasta diciembre del 19 secretario de Gobierno. Ricardo siempre decía, y lo ha dicho públicamente, y lo ha dicho por lo menos frente a mis micrófonos, que qué importante sería que los que en ese momento él era secretario todavía y decía qué importante sería que los que estamos en la gestión, seamos directores, secretarios, lo que seamos, pudiéramos tener contacto con las personas o realmente diálogo con las personas que ya pasaron por acá y que vivieron cosas parecidas, a lo mejor mejores, a lo mejor peores, con otras circunstancias, pero personas que al haber estado 2, 3, 4 años tras un escritorio como secretario, evidentemente algo para contar tiene. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, Pipo, gracias por la invitación. Con semejante panegírico, seguís vos conociendo el demasiado elogios, ya estamos en otro aspecto de la vida pero política. no son elogios, pues sabés que cuando te tengo que pegar, te pego. Bueno, por lo que corresponde. Por tu condición de radical te pego. Pero siempre lo decías, que era importante el acercarse, que la persona que estaba cumpliendo una función se acercara a quienes habían pasado por esa función. Sí, lo he planteado muchas veces, en muchas oportunidades. Bien. En tu mesa ha sido una de las que más veces lo he dicho,
pero no solo por el tema de salud, sino en general. Por todo. Por todo lo que hace a los problemas que una localidad o Luján tiene. Solemos no aprovechar la experiencia en lo bueno, en lo malo, porque lo malo también te enseña. Y a veces te dice qué cosas deberías no haber hecho o cómo habrías tenido que decidir en forma distinta, y a veces por la urgencia, por la premura, por la situación a veces económica que te determina que no podés hacer lo que vos pretendés, tenés que tomar decisiones que después no dan el resultado esperado. Pero ¿qué talento tenemos para no usar la experiencia de los demás? Sí, y que hoy lo hablábamos cuando yo te llamé para coordinar bien la hora, y que hablábamos de lo que va a ser el tema central de este encuentro, cómo muchas veces la gente se opone porque como vos estás en la vereda de enfrente, no me importa que me estés mostrando, no sé, lo mejor del mundo, yo me opongo, no sé por qué, pero me opongo, y eso que mal le hace a nuestra comunidad, y habida cuenta que los argentinos tenemos mucho de eso, que cuanto más le hace al país. Bueno, Ricardo, estamos comiendo unos riquísimos cuadrados con atún, y ¿le sacaste foto al plato, Paulo? Ah, bueno, porque después tengo que ver de qué es, cuando lo pruebe. Bueno, frente a Ricardo está quien ha tenido el gesto de convocar, quien fue su antecesor, y sé que ha hablado con otros que han estado antes todavía, y que le tocó, asumió en el diciembre del 19, como secretaria de Salud, y le tocó bailar con la más fea, la señora Mariana Girón. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, yo les agradezco a los dos la disposición que han tenido para que armemos esta mesa, y les agradezco porque antes de sentarnos acá estuvimos charlando un poco ahí bajo los árboles, tanto las coincidencias que tienen, que son coincidencias que son favorecedoras para Luján, como que las disidencias que tienen, cómo las pueden hablar con tanto respeto, y eso es lo que hace, lo que demuestra la madurez, y no solo la madurez, sino también lo que se joroba tanto con la democracia, con el Día de la Democracia, como si la democracia tuviera que tener un día. Un país republicano es democrático las 24 horas del día, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Todos los años es lo mismo. Pero bueno, vamos a arrancar. Primero vamos a arrancar comiendo. Y segundo, los dos están, y vos sobre todo, muy empapados. Estamos ahora de nuevo con otro COVID, con el Omicron, Vamos a hablar un poquito cuando empezó toda esta historia con el COVID-19 que acá llegó en el 2020. Y Mariana, ¿cómo lo viviste? Y fue muy difícil, digamos, la verdad es que... Además recién estrenada, como se Recién estrenados todos, digamos, como gestión, y recién estrenada la pandemia también. Vos hablabas de la experiencia de lo anterior, y realmente acá no teníamos experiencia, ni nosotros ni nadie. Pero además con mucho desconocimiento en todo el mundo de que era el... Era una situación, sigue siendo una situación muy inusual. No tenemos esa historia de haber pasado por esto, digamos, aún las epidemias anteriores que tuvieron lugar en otro momento histórico no tenían la dimensión de estas, por la transmisión, por la globalidad, por todas las cosas que sabemos que fueron afectando, y que además hacen que los ciclos sean a repetición, ¿no? O sea, estamos otra vez. Y sí, porque son ciclos a repetición, evidentemente. Perdón, una pregunta. Mira, perdonen mi ignorancia, ¿no? Pero ya me pierdo con el COVID. ¿El Delta llegó en algún momento acá? Sí. Sí, pero de hecho estamos, digamos, hoy... Estamos más con Delta que con... Lo que tenemos certificado es la variante Delta de circulación comunitaria. Eso es lo que está... Nosotros llamamos circulación comunitaria a lo que circula sin tener una cadena de contagio específico. Entonces, hoy tenemos variante Delta de circulación comunitaria. Saber si es Omicron o no es una determinación que va a tardar unos días, digamos, la secuenciación de las cepas y demás, eso tarda, lo termina determinando el Malbrán, tiene otro tiempo, y además tiene otro uso. A nosotros nos es útil saberlo para el estudio. En la urgencia sabemos que seguramente es una de estas dos variables lo que estamos trabajando en porque aprendimos mucho también en todo este tiempo, a los golpes, rápidamente, y en el encuentro, digo, nosotros
nosotros como Estado municipal, pero también la provincia de Nación, ya convocó a todos. Lo cierto es que esto no es una cuestión solamente de quién gestiona, de quién está a cargo, de lo público, de lo privado. Nosotros convocamos a todos. Cuando llamamos al comité de crisis, convocamos a todos, a los concejales de la oposición, a los concejales del oficialismo, ahora, digamos, la nueva composición, Mariana, a todos. hubo mucha queja después de ese famoso comité de crisis, porque dicen que los llamaron el primer momento y como que después se diluyó, como que después ya no hubo contacto. No, seguimos convocando y de hecho convocamos en estos días también a un nuevo comité de crisis. Y la formulación siempre de los comités es poner sobre la mesa la situación, qué es lo que tenemos, cuáles son los datos que tenemos, escuchar lo que les está pasando a cada una de las instituciones. Luján es un polo, hablando desde lo local, Luján es un polo que tiene dos condiciones que son importantes. Por un lado, la cantidad de circulación que tenemos. Digamos, nosotros... Nudo de ruta. Es un nudo de rutas, estamos muy cerca de capital, tenemos mucha población que va, viene, trabaja, se desplaza, con lo cual los contagios son rápidos, sí. Siempre en las tres instancias de gestión de esta pandemia hemos tenido rápidamente un nivel de contagio, pero además no solo tenemos nuestro hospital, tenemos 2 colonias que ahora están más seguras a partir de la vacuna, pero sobre todo en la primera ola, en la primera etapa, para nosotros eran un foco de problema muy grave. ¿No? Y eran unidades cerradas con 600 pacientes viviendo adentro, entonces entraba ahí y era un desastre. Todo eso significó también trabajo nuestro, digamos, no fue tarea propia de cada una de las direcciones. Tenemos 4 instituciones privadas grandes, importantes, que también atienden una gran cantidad de pacientes, 2 generales, que son la Clínica Güemes y la San José, y 2 de salud mental. Entonces, son la verdad que tenemos además un foco, un polo de salud muy importante, ¿no? Y en ese sentido convocamos a todos, a los públicos, a los privados, al Colegio de Médicos, a la Asociación, al Colegio de Farmacéuticos, que siempre han salido a acompañar todas las instancias. Y después, muchas veces lo que hemos hecho, a las empresas de emergencia, PAMI, IOMA, hemos podido trabajar con todos. Lo que hemos hecho mucho es el vínculo, bueno, a ver, vamos a hablar de salud mental, convocamos a las áreas de salud mental porque es una cuestión específica, cuando tenemos que pensar las guardias, la carga de datos a las áreas específicas de cada uno de los centros de salud. Digamos, en ese sentido hemos continuado y venimos informando y nos hemos dado una tarea de comunicación también muy importante, ¿no? Con un parte diario que estamos, habíamos suspendido, habíamos hecho un parte por semana, bueno, y ahora estamos también trabajando en la actualización de datos acorde. Pasa que los meses previos había como aflojado el tema, entonces... Claro, si bien teníamos día podía, cero, claro, no tenía sentido, entonces... Planificación de vacaciones médicas que seguramente se están cortando o afectando mucho, gente que por ahí no ha salido en más de un año y que está esperando salir. Hemos podido dar, por suerte, vacaciones desde septiembre, cambiamos, claro. También tuvimos flexibilidad en las estructuras de vacaciones. Hay un determinado tipo de vacaciones que se dan entre octubre y diciembre, nosotros las anticipamos, reservamos la del año pasado, pudimos ir haciendo en el marco de la emergencia, tener algunas libertades que en otros momentos, digamos, la administración no permite, pero que entendíamos que era importante y por suerte la enorme mayoría, al menos un tramo de esas vacaciones se pudo tomar. Ricardo, vos que estuviste en ese lugar tan peliagudo, que siempre es peliagudo. Bueno, ante cualquier circunstancia. Sí, esto fue un tema distinto. Hay que reconocerlo. ¿Cómo lo veías desde tu casa, desde lo que fuera, desde donde estuvieras? Bueno, en tu casa, donde ibas a estar. Muchos meses. Pero ¿cómo lo veías? A ver, no quiero entrar en una... No. Cuando vos veías cómo se hace, ¿qué veías que estabas de acuerdo? ¿Qué veías que yo entiendo dónde vas. Y creo que lo hemos hablado, Pepo, en algún momento. Yo siempre fui de la opinión que la gestión, sea cual sea, en este caso la gestión municipal,
más allá de la sorpresa, del evento totalmente fuera de contexto, un tema nuevo que hay que aprender con lo que pasa en el mundo, bueno, la gestión es la responsable de la estrategia que se siga. O sea, no puede seguir a preguntarle a todos los actores de la sociedad qué es lo mejor o qué no es lo mejor. La gestión es la que tiene que decidir. Tiene que tomar decisiones, tiene que tomar decisiones. O no. Porque además le da seguridad a la gente. Porque Eso si yo también veo es un la tema. gestión segura, aunque no esté de acuerdo en algo en particular, tengo que entender que saben lo que están haciendo y que de alguna manera se va a ver reflejado en un resultado. Y yo reconozco, más allá de que uno puede decir no, porque la vacuna llegó tarde, que no llegó tarde, que pudo haber sido otra, que... Mira, Luján específicamente, y esto tiene que reconocerse, Luján trabajó muy bien. Tardíamente puede ser. Por suerte no tuvimos resultados a nivel de afección y de fallecimientos mucho más arriba del índice, creo que está muy por debajo. No muy, pero sí está un poco por debajo. Entonces, los resultados determinan que la gestión trabajó bien. Todo lo que se le puede cargar de responsabilidad al tema de las vacunas no depende de una gestión municipal. Tus mismas vacunas cuando ustedes las recibieron. Sí, Pero es que fue yo hoy cuando estábamos hablando antes de entrar acá del tema de la tercera dosis, y yo se lo decía al intendente el miércoles pasado en el programa que hicimos, que es el que se está pasando estos días, yo le decía, el tema de charla con la gente, yo me junto con mis compañeras de colegio, la tercera, no, me la doy pasado mañana, hablamos de la tercera. Sí, o sea, claro. hay una población, una cantidad altísima de la población, un 60% es más o menos, ¿no? Tenemos en este momento... 70% a nivel país. Sí. ¿Y acá a nivel país. Yo creo que está en ese No, porcentaje. estamos en la cobertura de primer dosis, estamos en 78%. Bien. De segundas dosis estamos superando ya el 70%, que es importante, es muy buenísimo. importante. Y tenemos alrededor de 20.000 dosis aplicadas para tercer dosis y refuerzo, que también en este contexto es importante, es muy importante. Decime, Mariana, ponele que mañana llego, bueno, quiero ir a vacunarme. ¿Hay disponibilidad? ¿Yo puedo ir al Sí. hospital? ¿Dónde se vacunan? En el polideportivo municipal seguimos teniendo ese esquema de vacunas y en la colonia Cabret. Y lo que hemos implementado, ya lo venimos haciendo desde mitad de año cuando se nos habilitó a hacer vacunación en terreno. ¿Qué es vacunación en terreno? Hacemos dispositivos de vacunación Salió. en barrios y Venís acá a este localidades. barrio y lo Por hacés. ejemplo, venimos Salió. acá, hacemos una campaña, convocamos y salimos a vacunar. Lo pudimos hacer cuando tuvimos disponibilidad de otras vacunas que no fueran la Sputnik, porque Sputnik necesita logística. otro tipo de cadena de frío, otra logística, y necesitábamos la vacuna que vamos con la conservadora. La y la AstraZeneca, tenemos. ¿cómo se llama? Sobre todo la Sinopharm y la AstraZeneca son las que funcionan muy bien en esa campaña, y lo que hicimos en esta última etapa fue incrementar eso. Si lo hacíamos una vez por semana, 2 veces por semana, lo estamos haciendo casi todos los días. Estamos buscando un lugar y saliendo a vacunar, porque es una estrategia que nos sirve, digamos. Tenemos alrededor de 10.000 personas que no completaron el esquema, que se dieron la primera dosis y le falta la segunda, entonces lo que estamos haciendo es ir a buscar a esas personas para vacunarlas, porque la vacuna marca la diferencia, ¿no? Un poco lo que decía Ricardo, eso marca la diferencia. Yo, para redondearte lo anterior, entonces, por un lado, el tema, la gestión de lo que fue el operativo todo de vacunación, para mí estuvo acertado. Todo lo demás que pasó, no solo en Luján, pasó en todo el país. El hecho de estar encerrado, de si corresponde, si no corresponde, si te pueden tener, el tema del trabajo, la enorme cantidad de pérdida de trabajo que significó prácticamente la catástrofe económica de cientos y miles de pymes que han perdido el mercado y no se vuelven a recuperar. Después podemos entrar a decir, bueno, pero había que suspender las clases un año. Yo separo los dos ámbitos, porque en este caso lo que tiene que ver con salud se ocupó de algo específico, controlar el virus, controlar la pandemia y que haya la menor cantidad de infectados posible, y que el hospital, que es el centro neurálgico de la atención de esta enfermedad, no se viera saturado. A partir de ahí todo lo demás no es que sea opinable y que no sea importante, pero todo lo demás, bueno, a lo mejor debió haberse pensado de otra manera, puede ser. Pero lo más importante era contener
que no se desbordara la situación del hospital, porque las camas de terapia son Eso. las que son. Son las que son, se Son las que incrementaron, pero son finitas. Y entonces llega un Son momento finitas. que vos no das abasto, el tema de derivaciones seguramente ha sido un tema muy complicado. Entonces todo lo demás que se trae como a colación de efectos, se mezcla con el tema de la salud, que si la salud y la economía, si la salud y esto, mirá, es como decía Mariana, yo coincido, es un tema que a lo mejor en un rebrote como está pasando ahora, se toman decisiones distintas. Sí, pero ya porque tenés lo que un se aprendió... conocimiento. Tenés un conocimiento y Claro. tenés la vacuna, digamos. También es cierto que mucho de ese desborde no sucedió. Perdón, y ya tenés a la población que no está con pánico como estaba de marzo a junio Claro. del año pasado. Del Sí. año pasado. Sí. Pero además, digamos, nos dio tiempo para armar eso que decía Ricardo. Bueno, a ver, las camas son finitas. La provincia de Buenos Aires triplicó la cantidad de camas críticas. Pudimos aportar, digamos, nosotros a nuestro propio hospital, aportarle una cantidad de camas críticas, reforzar la guardia, ponernos a estudiar, armar un sistema de información de camas pensado en la derivación, fortalecer el CIES, que es el sistema de emergencia, digamos, todo eso, para que nada de eso colapsara. Lamentablemente tenemos que lamentar vidas porque inevitablemente hay gente que falleció y que es una pérdida irreparable, pero nadie falleció sin atención, digamos, que era el miedo inicial de esta pandemia que veíamos en Europa. Claro, claro. Y que nosotros teníamos un sistema de salud mucho más endeble, más endeble, y necesitábamos tiempo tiempo y decisión política de fortalecer eso, y eso lo tuvimos. La verdad es que era necesario, no sé si, digo, sí, en ese momento era la decisión que se pudo tomar, la mejor decisión que se pudo tomar. Y por ahí, bueno, con el diario del lunes quizás Claro, hoy podés podríamos evaluar muchas revisar cosas, claro. algunas otras cuestiones, sin duda. Pero veías el escenario de Europa, veías el escenario de Estados Unidos, el escenario de Brasil, con los muertos en la Puede calle. ser, o me parece a mí que acá no fue tan terrible como en otros lugares. Porque tuvimos ese tiempo de generar. Él hacía referencia al sistema de derivación. Todos los que trabajamos en salud sabemos lo que significa cuando tenés un paciente que no podés atender por Y que tu lo nivel de tenés que complejidad, derivar. porque no tenés cama, por lo que fuera, y lo tenés que derivar. Es un chino hacer una derivación. Se pudo establecer un sistema de información. Nosotros informamos la cantidad de camas ocupadas que tenemos y con qué 4 veces por día. 4 veces por día. El sistema público y el sistema privado de la provincia de Buenos Aires informa eso 4 veces por día a la provincia. Entonces, el CIES, este sistema, tiene toda esa gestión de cama y cuando lo llaman de Luján, no tengo cama para este paciente, sabe dónde puede ir. Digamos, se pudo armar esa red para atender esto. Y aún así, en los momentos más críticos, como tuvimos en mayo, junio, tuvimos situaciones muy artesanales. Cuando estás hablando de mayo o junio, ¿estás hablando del año pasado o de este año? De este año. De este año. De este año. Tuvimos Bueno, situaciones muy artesanales. Creo que fue más crítica el segundo brote que el primero. Lo que pasa Y es que fue la en mucho cuanto más- a número, en cuanto a agresividad. cantidad, la gente agresividad, ya estaba sí. como que pues yo me acuerdo lo que fue el año pasado, desde el 20 de marzo a mayo más o menos. Salías a la calle y No había nada. Los únicos que trabajábamos eran los de la estábamos salud. Yo solos. viajé a Capital por primera vez con mi hijo en auto en septiembre del 2020. O sea, estuve desde marzo hasta septiembre sin viajar a Capital, pero no porque, bueno, era una forma de decir, bueno, la instrucción era esa, si no es necesario no te traslades. Después las consecuencias de lo económico lamentablemente van a quedar, pero yo no se lo puedo cargar a una estrategia que tenga que ver con lo que se hizo en salud. A lo mejor se tomaron malas decisiones en su momento, pero también había que estar en ese momento, en esa situación. Pueden haber sido equivocadas, el cierre tan prolongado de escuelas, las consecuencias. Bueno, hoy, viendo para atrás, podés razonar muchas cosas. Es lo que me pasa a mí
estando fuera de la gestión. Estando fuera de la gestión puedo ver tanta cosa con tanta claridad que ojalá hubiese tenido la tranquilidad y la calma de espíritu de cuando estás en el día a día. Volver a los 17 chocándote contra los problemas. Es imposible. No podés. Entonces, cuando estás frente a los problemas, las decisiones hay que tomarlas. Y ahora que lo ves de lejos, analizás pro, contra, estudiales y das una opinión calificada porque tenés todo el tiempo del mundo. Bueno, no es lo mismo. No, claro que no. No es lo mismo vivir el problema y estar frente al problema en el momento que se tuvo que estar y hoy decir, bueno, ¿cómo hacemos para no volver a cometer algunos errores? Que para mí no están específicamente en el tema de la gestión de la salud. Ahí yo creo que Luján trabajó muy bien, estuvimos muy bien cubiertos. Nosotros trabajamos y no tengo ningún problema en decirlo. Y la verdad que lo pudimos hacer porque además no lo hicimos solos, eso también hay que decirlo. Nosotros cuando convocamos a las clínicas, a las empresas de emergencia, al PAMI, nos pudimos sentar con cada uno, todos hemos tenido problemas en algún momento. Cuando nosotros tuvimos disponibilidad y teníamos cubiertos los backup y ya no teníamos más bocas de oxígeno donde meter un respirador y alguna de las dos clínicas, las dos clínicas necesitaron respiradores, pudimos ofrecérselos para que atendieran los pacientes. Y hemos ido a buscar pacientes a sanatorios privados para llevarlos porque tenían cama disponible en un lado pero no tenían ambulancia que lo fueran a buscar. Nosotros hubo una situación que la persona por suerte está bien y pudo salir y demás, que fuimos a buscar a alguien con nuestra ambulancia. Nosotros no teníamos médico en ese momento, eran muy justos los médicos de la guardia, uno había salido con una derivación, pero teníamos una ambulancia disponible. La médica de cabecera se subió a la ambulancia, cargó a la paciente en la casa, la llevamos al hospital Sommer. A la derivación. La llevamos así, de la casa al Sommer, porque era el lugar donde había cama. Y eso se hizo, digamos. Formalmente uno no lo haría en otras circunstancias. Exactamente, sí. Voy a subir a un médico que no es mío en una ambulancia que es... Sí, respuestas excepcionales a una situación que fue excepcional. Y lo hemos hecho con mucho gusto además. Y con mucha confraternidad, si querés, o solidaridad de la gente que estaba implicada. Y bueno, ojalá siguiéramos así, en ese plano, ya aunque no hubiera pandemia, aunque no hubiera crisis. Lo hemos podido sostener, nos hemos sentado con todos los actores a la mesa y nosotros también tuvimos actores que nos respaldaron. Nosotros cada vez que levantamos el teléfono al ministerio teníamos alguien que nos respondiera, sea un asesor, un director o el ministro, te atendía. Y teníamos una respuesta. Eso también es importante. Sí, poder... uno no entra a evaluar el si bien o mal. Lo tenés que tener como respaldo político. Sí, y además como respaldo de recursos, que también es importante. Claro, porque hay cosas que un hospital municipal o un sistema de salud de una población como Luján no puede enfrentar si no tiene el respaldo de provincia, de digamos, nación, de lo que sea. Ha habido situaciones muy complejas y que hemos salido a pensar. Sí. ¿Estás muy cansada, Mariana, de estos 2 años de gestión? ¿Estás? Y sí, cansa porque además uno gestiona y toma decisiones todo el tiempo. Yo les contaba recién antes de empezar, digamos, nosotros nos imaginamos en algún momento los muertos en la calle, entonces era eso lo que teníamos de costado todo el tiempo a la hora de tomar decisiones. Y no es fácil armar los equipos, tuvimos que armar un equipo que ya no era solo el grupo de directores, digamos, ampliamos el equipo, nosotros nos dimos la estrategia de armar un equipo de gobierno que pudiera pensar las alternativas, que sumáramos a eso estadística y epidemiología, porque había cosas que no todos sabíamos. Hubo situaciones donde decías, bueno, cosas que cambiamos. En el primer año teníamos 46 personas menos solo en atención primaria. Solo en atención primaria, 46 trabajadores menos. No tenía forma de sostener abierto todos los centros de salud. Por eso se cerraron. Por eso cerramos, porque además había cosas que no sabíamos, porque entendíamos que era un tiempo breve. Eso no lo hacemos más. Primero porque la vacuna nos permitió tener a todos los trabajadores de vuelta, o a la enorme mayoría de los trabajadores de vuelta. Porque hemos también aportado más recurso humano a la estrategia de atención primaria. Y porque además entendimos que lo que no hacemos en territorio revienta en el hospital. Claro. Y Luján sí, en eso se dio una estrategia que en la segunda ola nos ayudó mucho. Bien. Ese tema del hospital, ahora que Paulo me está haciendo señas de que tenemos que cerrar este bloque, va a ser nuestro siguiente tema, ¿no? ¿Cómo no? Así que vamos a hacer una breve... ¿Sí, Paulín?
una breve pausa y ya volvemos. Señores, estamos de nuevo al aire, nuestro segundo bloque. Hoy un programa dedicado a la salud y yo creo que es un programa de lujo, con la actual secretaria de Salud, la señora Mariana Girón, y con el anterior secretario de Salud, el señor Ricardo Curoni. Este es un programa donde se encuentran dos pesos pesados. Espero que no terminemos como Mohamed Alá y Sonny Liston. No, para nada, para nada. Les agradezco, y que esto lo quiero hacer público, la buena onda, la predisposición de los dos y el respeto fundamentalmente, aún hasta cuando no están de acuerdo. Yo ya les hubiera dicho, esto no es así con lo autoritario. Les agradezco muchísimo. Bueno, estamos comiendo unos rollos de carne con... a ver qué tiene. Ciruelas, ananá y timbal de arroz. Esto está buenísimo, pero esto me parece que es más para Navidad en Groenlandia, no en esta zona. Bueno, señores, hablábamos del hospital. Que siempre que yo no sé, los lujanenses, cuando se habla de salud, siempre pensamos en el hospital. No pensamos en los CAPS, no pensamos en el policlínico, no pensamos en el servicio de ambulancia que paría el hospital, siempre pensamos en el hospital. Ese viejo y querido edificio, ya muy viejo, y que siempre está repleto, y que la gente viene, y como lo hemos hablado muchas veces, no es solamente la gente de Luján y alrededores, viene gente de Moreno, gente de Rodríguez, gente de Navarro, y está en un lugar estratégico que si vos vivís de Luján hacia el lado de Once o hacia el oeste, pero hacia el lado del conurbano, cualquier 57 te deja en la puerta. Exactamente en la puerta. De hecho es lo que pasa. Claro, lo que pasaba. Y el tren a 4 cuadras. Y el tren a 4 cuadras, y si venís de Mercedes o de aquella zona... Te deja una cuadra. Te deja una cuadra, porque te deja en Mitre y Vicente López. Y la gente de Luján, el que vive, no digo el de Olivera porque se puede tomar el 57 o el tren, ¿no? Pero el que vive en Cortines, se tiene que tomar un colectivo para llegar hasta la terminal, o hasta Humberto y Lavalle, o hasta Humberto y Mitre, y ahí o camina. Sí, igual de Opendor o de Torres, de Torres pasa lo mismo. Igual. Bueno, sí. El de Opendor y Torres llegan a la terminal y ahí tienen que esperar o a Humberto y llegan ahí. El hospital, probablemente la institución, no sé si la más querida, pero junto con el hospital y la basílica, la más vieja, la más señora, emblemática. La más emblemática, claro. Que es la misma construcción, lo dice, fue hecho en una época pujante, que se hizo semejante edificio, que en ese momento había tenido Tutti de Fiocchi, me imagino, ¿no? Y ahora que nos da tanto trabajo, que siempre es como el elefante blanco que una gestión tiene que llevar, y ahora nos han salido con que hay una coproducción, una cogestión entre provincia y municipio. Y sabes qué, Mariana, en el primer golpe parece que eso está muy bien. Ahora hay un montón de preguntas que te tenemos que hacer. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Es una cogestión? ¿Es una provincialización? ¿Qué papel van a cumplir las personas que hasta ahora se han hecho cargo del hospital? Llámese personal de salud, el personal administrativo, personal de servicio, personal de enfermería, que hasta ahora era municipal, ¿no? Sigue siendo. Parte y parte. Los dejo. Bueno, son todos municipales, pero no, lo explica la secretaria. No. Yo me voy a dedicar a comer porque estoy... Está muy bien. A ver, son muchas cosas por ahí. Digo, vamos a ir ordenando, vamos a ir por partes. Sí. Porque como estoy ya con el Alzheimer... Claro, después vamos a ir recordando y mientras tanto comes. A ver, son 2 o 3 cuestiones. Primero, todavía sigue todo exactamente igual que está
porque lo que anunciamos, lo que anunció el intendente, es un acta de intención, el inicio de un trabajo fuerte, importante, arduo, con la provincia de Buenos Aires, para pensar en un modelo de atención hospitalaria que implica en principio una cogestión. Estamos trabajando con el modelo, digamos, quizás todas las preguntas en finito no las podemos responder en este momento porque estamos trabajando justamente con las herramientas técnicas, jurídicas, para poder ir viendo todos esos puntos. Pero la propuesta que venimos desarrollando junto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y por supuesto con la anuencia del intendente y del gobernador, es en un modelo de gestión hospitalaria que tenga el respaldo de la provincia, y ahora explicamos brevemente por qué, pero también con una impronta local fuerte, ¿no? Desde hace mucho tiempo, un sector del sistema de salud, de los que venimos trabajando en alguna organización de salud, pensamos y venimos sosteniendo desde hace mucho que al menos en estos centros tan poblados, la gestión de atención primaria es responsabilidad de los municipios, tiene que ser responsabilidad de los municipios. Y digo de atención primaria con toda la complejidad que ello implica. Atención primaria no pueden ser solo las salitas donde uno va a hacerse una atención mínima. Sí, me caí, póngame la antitetánica. Exacto, el centro de atención primaria tiene una complejidad quizás también mayor, por lo pronto diferente a la de los hospitales. De hecho, hay muchos centros de atención primaria que había atención pediátrica, había atención... Y sigue habiendo. No cirugía. Son desiguales en cuanto a... Exacto, tienen eso que dice Ricardo es cierto. La de Cortines y la de Pueblo Nuevo era muy buena. Inclusive te digo, hasta psicopedagogos, psicólogos... En varios tenemos, digamos, en la gran mayoría tenemos psicólogos, en todos hay... El ginecólogo, viste que la mujer que vive en un pueblo, en una localidad o en un barrio alejado, pueda ir a hacerse atender y bueno, después... Los controles de embarazo, todas esas cuestiones es importante abordarlas ahí, pero además las problemáticas propias de la salud comunitaria, digamos. Eso es lo que es la atención hacia dentro del centro de salud, pero también un equipo de salud que pueda salir a la comunidad, trabajar con la comunidad, ver otras cosas más allá de las atenciones clínicas, digamos. También excede la función del centro de atención primaria a ser un consultorio en los barrios o en las localidades. Es mucho más que eso. Todo eso que implica hacer una red que tiene que trabajar de manera conjunta con el segundo nivel, que son los hospitales, es responsabilidad propia de los municipios, porque tienen el control, el conocimiento y la llegada rápida al territorio. El segundo nivel de atención, que tiene otra complejidad, las especialidades, la cantidad de atenciones, la posibilidad de derivación en red, necesita otra espalda, necesita otro recurso y además otra mirada de organización. Digamos, cuando decimos otra espalda, a veces nos parece que estamos pensando solamente en la plata que significan los hospitales, pero también hablamos de una organización. La pandemia, de la que hablábamos recién, y yo les contaba cómo se arman los sistemas de gestión de cama en la provincia, tiene una estructura donde puede pensar además qué especialidades fortalecen cada lugar, cómo hacer para que este traspaso de gente de un distrito a otro sea amable, sea cuidadoso, la gente pueda resolver las necesidades por especialidad en los centros de segundo nivel, que podamos pensar en hospitales con mayor fortaleza en áreas quirúrgicas, neuroquirúrgicas, traumatología. Y eso no se puede hacer. Dilapidamos recursos si todos queremos hacer todo. Si todos queremos tener una terapia pediátrica, una terapia de adultos, un centro de stroke, digamos, si todos queremos tener todo, perdemos recursos. Porque además hay recursos que no hay. Entonces, necesitan segundo nivel de atención, el gobierno de la provincia y la organización de la provincia. Pero lo que no puede pasar es que ese segundo nivel de atención quede desconectado del territorio. Entonces, lo que estamos pensando junto con la provincia es un nuevo modelo también de atención de hospitales donde pueda tener ese gobierno de la provincia en la organización general de la región y de la red de hospitales. Por eso nosotros decíamos que integramos el hospital a la red provincial de hospitales, por un lado, y por otro lado un pie fuerte en el territorio y que mantenga lo que tiene nuestro hospital,
que es un diálogo permanente con la comunidad. Y que eso hace a lo que vos planteabas del cuidado y del respeto que la población tiene para con el hospital. No, ¿sabes por qué? Yo te escucho y me parece fantástico lo que escucho, pero por otro lado pienso, ya hace años que los hospitales provinciales, la mayoría, no todos, pero la mayoría, pues también depende la localidad en la que les toca estar. No, seguro. Y la estructura de esos hospitales. No, y hay localidades en las que no importa cuál sea su gobierno, hay todo un trabajo ya, una política. ¿Y cuál es el punto de partida que tenés? Claro, pero todo bien. El hospital nuestro, que pese a las críticas, al exceso de demanda o a lo que sea que tiene, es un muy buen hospital. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que provincia no va a ser como hizo años anteriores? Yo recuerdo, ¿te acordás cuando vos eras secretario, que decidieron que por un tiempo solamente se atendiera a la gente de Luján y en el hospital se atendieran las urgencias, los accidentes? Se postergaban turnos de consultorios ¿Te acordás del quilombete que no fue, residentes de Luján? Que terminaron yendo al programa? No es que no se los atendían. Terminaron yendo, no sé qué programa. Se deformó el concepto, pero tampoco es. Terminaron yendo no sé a qué programa. Intratables. Claro, que estaba de moda en ese momento. Claro. Que fueron vos, Giordano, que era el director, y no me acuerdo que alguien más. Y estaba quien era la ministra de Salud en ese momento, de María Eugenia Vidal. Sí. Y ella dijo, en la provincia hay, voy a decir un número y puedo estar equivocado, 86 hospitales. 74. Hay 79. 79, claro. Bueno, ponele, de los cuales 68 hay que tirarlos abajo y hacerlos de nuevo. Yo no sé si fueron exactamente esos números, como diciendo que la situación estaba caput. Esa gestión aparentemente no la mejoró porque siguen detonados los chocados, ¿viste? Entonces, mi pregunta es, tenemos un hospital que con los pros y los contras que tiene, con las contras que fui, que faltaba gasa, que la enfermera me dijo que si mi mamá se quedaba internada, se iba a morir, llevara papel higiénico, ¿no? Bueno, pero funciona, ¿viste? Los otros hospitales también no funcionan. Corremos el riesgo de que este hospital, al dejar de ser municipal, caiga en ese abandono. A ver, hay dos cuestiones. Lo que decía la doctora Ortiz, era Zulma Ortiz, supongo, sí. Zulma, Zulma Ortiz. La doctora Ortiz estuvo en la primera etapa de la gestión de Vidal, una persona... Sí, la que era secretaria. Sí, era ministra de Salud, una persona muy, muy apreciada, que además sabe mucho de salud, sobre todo el corredor materno. Lo que sostenía es que hay hospitales que son tan añejos, a diferencia de este pabellonado, gigantes, con una estructura de muchos años, los hospitales de corte más franceses, por no dar nombre, digo el Muniz, esos hospitales gigantescos, y que hoy no son útiles para este nuevo modelo de gestión de salud, donde vos necesitas tener todo más comprimido, con un modelo edilicio diferente. Que funcione mejor el container que semejante... Claramente, digamos, y por eso también aparecieron otras modalidades de construcción de hospitales, digamos, más modernos, con otro tipo de piso, de pisos de estándares, donde tenés corredores técnicos, corredores internos, circuitos cerrados, ¿sabes? Digamos, la pandemia además nos lleva a reformular los hospitales. En este no podés hacer casi nada de lo que tendrías que hacer para actualizarlo. No, digamos, la guardia, nosotros tenemos una guardia muy diminuta que hay que ampliarla en mucho, generarle otro esquema de recursos, digamos. Nosotros hemos ampliado la cantidad de habitaciones de clínica médica y hemos remodelado lo de pediatría para que sea más operativo, pero tener esa organización, los consultorios externos desde otro lugar, también tenés que hacer modificaciones desde lo edilicio. Hablábamos fuera de aire del laboratorio, el pasillito del laboratorio donde todo se junta y una puerta enfrentada a la otra, digamos. Hoy no funciona así el sistema de salud. Imagínate, en este hospital que es compacto, en lo que es un hospital donde, yo vengo de un hospital donde desde el servicio del Vicente López, de traumatología al servicio de pediatría, tenés 3 cuadras. Largas. Y acá lo tenés todo junto.
Acá lo tenés todo junto. Sí. Digo, ¿qué pasa con algunos hospitales? Tienen esa contextura, donde todo lo que pongas en inversión edilicia se diluye por el tamaño, por lo añejo y demás. Es cierto que hubo todo un tiempo y un periodo, sobre todo en los 90, de mucha desfinanciación del sistema público de salud, que después, fue creciendo, viene de mucho tiempo, pero todo ese desfinanciamiento fue generando que en muchos hospitales todo lo que vos pongas se cae, porque necesitas modernizarlo. Ahora, además porque lo que se pone no se mantiene, no se conserva, ¿viste? No, bueno, y porque además no es útil también. Eso requiere inversión. Ahora tienen los hospitales provinciales hubo una inversión muy fuerte en los 2 últimos años en todo lo que es equipamiento. Ha habido compras centralizadas de la provincia, tanto de equipamiento como de insumos, y del que nosotros nos hemos también servido y en la pandemia hemos recibido tanto equipamiento como insumos críticos para poder afrontar la pandemia. Pero por supuesto, la primera responsabilidad de la provincia era para con los hospitales provinciales, entonces mucho de ese recurso también iba a los hospitales. Y ahora, para este año 2022, hay un master plan, un plan muy grande de inversión en infraestructura para los hospitales, pero pensado en hacer una fuerte inversión en hacer los hospitales más operativos. Entonces, lo cierto es que la espalda de la política de la provincia de Buenos Aires es lo que nos va a permitir también subirnos nosotros a esos planes de inversión que está pensado para los hospitales provinciales y todo el tema de organización, en lo que es equipamientos, insumos y además la infraestructura y lo que es la organización de gobierno de cómo se decide, qué fundamento tenés para generar. Nosotros necesitamos, por ejemplo, tener un fuerte servicio de traumatología por el tema de los accidentes. Traumato y cirugía son 2 cuestiones fundamentales para nosotros. Tenemos un equipo de emergencia que lo ha armado la gestión de ustedes también, ya venía de gestiones anteriores, se fue cambiando. Nosotros mantuvimos el que dejaron ustedes de neurocirugía, pero de emergencia, Nosotros acá atendemos la emergencia en neurocirugía y se deriva al Vicente López, que tiene el centro específico de neurocirugía. Pero la atención local frente a una la emergencia la resuelven acá y se lo lleva, porque es el mismo servicio, lo mismo que la cirugía pediátrica, lo que se resuelve aquí. Yo te voy a dar una opinión. Sí, dale, nos encanta. Porque desde lo que es el plan, es poco objetable. Cuando vos propones desde un esquema de lógica de la inversión, del sostenimiento de infraestructura, de servicios y todo lo demás, yo no, lo que hemos hablado en privado, la verdad que es difícil buscar oposición al plan en sí mismo. Pero, hay un pero, que vos decís, la experiencia, no lo personal, sino lo que uno recoge de muchos años de hacer lectura de cómo provincia ha manejado las inversiones en salud, hay un resultado que no es un salto de fe, es un salto de fe, no lo podemos asegurar. Vos decís, mirá, si tuviésemos frente a un panorama en el cual una gestión de salud, independientemente del signo político, porque vamos a partir de un concepto que la salud no tiene signo político, se enferma el radical, se enferma el peronista, se enferma el socialista. Y todo requiere el sistema de salud público. Los gorilas también. Sí, también se enferman los gorilas. Entonces, y vamos al hospital. Vos en el planteo, vos decís, si existiera el convencimiento de que la salud a nivel provincia y por ende se traslada a los municipios, vos hablás de un plan a mediano o largo plazo. Si pudiésemos tener un horizonte, decir, muchachos, la salud de la provincia va para este lado, los municipios van para este lado, y esto, suceda lo que suceda, nos metemos en este camino, yo creo que sería poco posible que alguien se oponga. Lo que nos pasa, a quienes somos más incrédulos, es que las experiencias próximas te dicen que pasa todo lo contrario. O sea, vos tenés una buena idea, hay un buen proyecto, va a tener X meses de gestión, puede ser que se empiece a hacer algo,
Y se corre todo el riesgo, habido y por haber todo, absolutamente todo el riesgo que el año que viene, o el otro año, no sé cuándo, el 2023, sucede algo no previsto, Y a nuevo la merda, libreto. y a la merda. Y vos decís, ¿y esto qué pasó ahora? Sí, es la falta de previsibilidad que hay en este país. Entonces, lo que vos decís, pero esto es motivo suficiente para no aprobar un proyecto, no lo creo. Creo que es motivo suficiente para provocar un amplio consenso en el proyecto. Coincido. Amplio consenso. Vos fíjate que nosotros hablamos... Y obligar a que se cumpla. Sí, y Porque nosotros cuando hablamos, no por tenga ejemplo... consenso de toda la población va a ser imposible que puedan cambiar el rumbo. No, por eso digo, pensamos, Sí. cuando nosotros pensamos la gestión, y esta gestión provincial debemos decir, y lo pueden consultar con todo el interior de la provincia de Buenos Aires, o la enorme mayoría del interior de la provincia de Buenos Aires, tiene secretarios de salud radical, digamos. Nosotros nos encontramos habitualmente en reunión de secretarios por Zoom. Y para eso son buenos los radicales, para el tema salud. ¿En serio? Y la mayoría, Hay algo de historia, sí. la enorme Algo de mayoría, historia, sí, claramente, sí. digo, Algo de la enorme mayoría de los secretarios del interior de la provincia vienen del radicalismo. La nuestra es una región sanitaria muy particular donde somos 10 municipios, de los cuales 9 somos peronistas. Y no les da vergüenza. No, para nada. Y tenemos una muy buena relación, incluso con la compañera de 3 de febrero, que es la única del PRO, y que no tiene ninguna cuestión en este sentido. Nosotros hablábamos bien de la doctora Ortiz, que no venía de la política, Zulma. Es una mujer que venía de UNICEF, digamos, tenía toda una experiencia desde otro lugar. Yo creo que salud no tiene que venir de la política, tiene que venir... No, yo no coincido. Nosotros somos actores políticos y tomamos decisiones políticas. Coincido sí con Ricardo que lo tenemos que hacer en el mayor de los consensos. Porque si algo no sucede como está previsto, te imaginas que, o sea, sería un retroceso del cual sería muy difícil recuperarse, que vos, dentro del plan, un efecto no esperado Sí. es que la provincia desfinancie No, claramente. servicios médicos y de pronto te encuentres con un hospital disminuido en la resolución de muchos casos que son inmediatos, que hoy los resolvés acá. Si vos eso no lo tenés, está bien, tenés el recurso de la derivación, pero volvés a hacer un hospital provincial y yo te hago, y vos por ahí la pandemia ha encubierto esto, pero yo tengo el recuerdo de por lo menos un 30 o un 35% de población que no es de Luján. Y cuando vienen a Luján no es porque es lo único que tienen. Cuando eligen Luján, más allá de todas las críticas, ¿por qué no eligen Moreno? Porque Luján es mejor. ¿Por qué no eligen A ver, Mercedes? hay dos cuestiones, hospital es hace cierto. un rato que es el mejor de la zona. Ahora, Es un hospital que ha dado respuestas a nivel provincial. También Y es cierto eso que es cierto. eso significa una inversión. Estamos de permanente acuerdo. de dinero Estamos de acuerdo. que siempre hemos reconocido que excede las posibilidades del Tesoro Municipal. Claro. La excede. Vos decís, bueno, hay que encontrar la forma. Bueno, yo desde este lugar hago un postulado. Encuentren la forma. Es muy fácil decirlo. Claro. ¿Sí? Totalmente. Cuando esa forma significa millones y millones de pesos, porque el entrar en un grado de complejidad y de atención y de resolución te lleva inevitablemente a que continúes con ese ritmo que te va a llevar a más. ¿Por qué claro. terminamos teniendo neurocirugía, aunque sea de emergencia, en el hospital? Porque se nos moría gente por no tener la atención adecuada en guardia. ¿Cuántos? Bueno, no sé cuánto. Uno es suficiente. Uno es suficiente, es el Uno es 100% suficiente. para esa familia. No podemos permitir coincidimos, no sí. podemos permitir que un chiquito en estado grave se nos muera en un traslado a La Plata por no tener un cirujano infantil, por ejemplo. Entonces, bueno, eso te va metiendo en un ritmo de inversión del cual, si vos ahora salís o dice provincia se va a hacer cargo. Bueno, ¿cuáles son las garantías que Este hay modelo, que pedir para que esto se cumpla? Claro, Ese es el a otro. ver, Sí, dale, digo, dale. nosotros pensamos en 2 o 3 cuestiones también en este sentido. Primero, que hay una red de hospitales que está fortalecido, si quieren, pospandemia, digamos. Hubo una decisión política de fortalecer la red de hospitales porque fue la que tuvo que hacerle frente a la situación de pandemia. Pero hubo la decisión política de fortalecerlos y se fortaleció y hay un plan a 3 años pensado para manejar esas inversiones. Nosotros estamos hablando de los polivalentes, pero hay una fuerte inversión en lo que es salud mental. Y para nosotros no es menor. Como municipio de Luján, que somos el municipio con más cantidad de camas de salud mental del país. Tenemos más de 1.000... Open Door, Torres y 2 privados. Más de 1.500 camas de Sí, salud pero aparte mental. te derivan a vos.
Sí, por supuesto. Aparte te derivan a vos en el hospital porque te obligan a tener atención de Y salud que está, mental. y está bien porque le corresponde por ley a los hospitales generales. Ahora, toda esa inversión que se está haciendo no se está haciendo solamente para arreglar edificios, para acomodar esas cuestiones, sino también en recurso humano. Y eso también es algo que nosotros venimos hablando con la provincia. Quizás, a ver, garantías totales. Nunca tenés. La verdad es que es muy difícil porque nos agarra Coincidimos. otro huracán No, y coincidimos, estamos coincidimos. todos mirando otra Un cosa. cambio de signo político también puede ser una circunstancia Ta- no prevista. También puede serlo, Puede serlo. y además también es cierto que te pasa que a veces tenés un signo político en la provincia y otro signo político en los municipios. Por eso este modelo que nosotros venimos hablando con el Ministerio de Salud, y que es algo que digo, tanto Goyán como Kreplak lo vienen hablando desde hace muchos años, es un modelo de cogestión, vos decías, de coproducción. Yo le decía coproducción. Bueno, pero Es la que tiene, coproducción de Warner Bros. Y Another One. pero es que tiene que ver con eso, con que lo dice el ministro permanentemente, y la verdad es que nosotros coincidimos con eso. Un hospital provincial no puede encerrarse adentro de sus muros. Muchas veces escuchamos, no salimos extramuros, a veces en los hospitales. No salimos de la puerta, de la portada, de la tranquera, de lo que fuera el hospital. Y la propuesta, que además la pandemia nos obligó a hacerlo, te obliga a salir. Y te obliga a tener un hospital de cara a la comunidad. Y Está esa es el modelo Pero que queremos, vuelvo- donde todos tenemos responsabilidad. Y seguro Pero con bu- mayor articulación con los centros de salud. Y Bueno, pero claro, Tenés que no, mejorar para la nada. articulación. Vuelvo al Con lo que nos principio. cuesta. Sí. Claro, Pero siendo está bien. municipio te cuesta. A ver, Sí, siendo claramente, municipio pero porque te es un cuesta, lenguaje diferente, siendo ¿viste? Es municipio un te lenguaje cuesta. distinto. Entonces el riesgo es, siendo provincia, ¿cómo haces para que no te cueste más? Es que el municipio no pierde ni participación ni responsabilidad en esta cogestión. ¿Cuánta es la participación que de provincia llega al hospital? No La tengo- coparticipación Sí. no se ha modificado. Tengo un número histórico de porcentaje, de porcentual, Sí, que es el 37%. es- De lo que llega. O sea, llegan 10 pesos, es el 36. no, hay un sistema componente que es, salud es el claro, 37%. el componente El peso- salud es el 37% de la porción de la coparticipación que le toca a Luján. Bien. La En ese coparticipación tiene eso, el territorio, población. 37% están incluidos los sueldos de los empleados. No, para nada. No, eso es un efecto de lo que se recauda, cuánto te toca de la torta. O sea, la provincia recauda 100 pesos, el coeficiente tuyo es 1, bueno, recibís 1 peso. No. De ese peso, el 37% viene por Por, índice de salud. por el índice de salud. Pero además no depende solamente de lo que nosotros informemos, sino de lo que informen los otros 134 municipios. Todos. La coparticipación es una torta, como dijo Ricardo, es una torta que se divide entre 135. ¿Por A qué cada, 335? porque son 135 municipios en la provincia. ¡Tantos! Claro, Hasta ahora, hasta ahora Que son en 100. cualquier momento, cuando dividamos la provincia de Buenos Aires en 4, A cada uno de esos municipios le toca una parte, una porción de esa coparticipación, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que la tiene. cantidad de por habitantes, ejemplo. la superficie, la inversa de los impuestos, de los aportes de impuestos, es decir, un proporcional respecto a lo que el municipio aporta en términos de impuestos provinciales, y el 37% es el mayor componente, es la información en salud. Eso es una ley que depende de economía, es una ley que necesitamos también en algún momento se viene sentarnos, diciendo hace mucho tiempo de cambiarla. sentarnos y revisar. Hay una intención fuerte de revisar porque tiene un problema serio, y es que no premia la prevención en salud, no paga más la internación, el girocama, no importa el resultado que la Ustedes atención sufrieron primaria. eso, ¿no? En algún momento, que se pagara más la internación. Todos lo sufren. Sí. Proyectos tenés siempre para mejorar eso. Pero la realidad es que la coparticipación viene determinada por estos índices que siempre son lecturas de un año atrás. Exacto. ¿Cómo para seguir con el tema, Sí, cómo es el tema del personal? Ahí vamos, porque es un tema muy sensible. Muy sensible. Muy sensible. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de acuerdo donde la primera preocupación que manifestamos es el personal. La idea es que
la idea no es la aseguración, lo que nos asegura la provincia es que todo el personal que trabaja y que desempeña funciones en el hospital va a quedar trabajando en el hospital. No hay obviamente habrá que pasar los escalafones. Hay algunas excepciones muy pequeñitas y que tienen que ver aquellos que ya iniciaron el proceso de jubilación. Claro. No los vamos a cambiar. Es la misma caja jubilatoria, sí. Es la misma obra social, digamos. Todo se puede acomodar, pero la verdad es que quizás, si a mí me faltan 2 años para jubilarse y hay una tardanza en el impacto de los aportes o de la certificación del servicio que haga el municipio, por ahí me atrasa 2 meses en el impacto. Si a mí me falta 1 año para jubilar, no pasa nada, porque me va a impactar igual al momento que yo inicie los trámites. Pero si lo estoy, pero claro, entonces en esos casos no, quizás haya algunos que les hagamos la oferta porque les falte poco tiempo para eso, decirle, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos crees más conveniente? Y después la gente va a pasar con el reconocimiento de la antigüedad, con el reconocimiento de la categoría, pasa a otras leyes, digamos. No es lo mismo la ley de empleo municipal que la 10430 y 471, que son las que rigen el empleo de salud en la provincia de Buenos Aires. Si bien la de carrera hospitalaria nosotros tenemos idénticas condiciones, claro, sí, no, están homologadas. Como una continuidad. Lo que pasa es carrera hospitalaria, explíquenlo. Es la ley que regula el trabajo de los profesionales de la salud. Médicos, licenciadas. Si son licenciadas, sí, si son técnicas, no. Carreras profesionales. Carreras profesionales universitarias. Universitarias. Licenciados, ahí tenés psicólogas, trabajadoras sociales, los enfermeros, algún otro por ahí del área también de la salud mental o del servicio social podés tener. Nosotros no tenemos, pero en algunos casos hay sociólogos, en los hospitales. Médicos, hay algunas otras profesiones que nosotros no tenemos que están habilitadas las carreras hospitalarias, los abogados, yo soy carrera hospitalaria. Digamos, todos esos engloban en la ley de carrera hospitalaria, que nosotros tenemos una ordenanza muy vieja del año 89, una cuestión por el estilo, que adhiere, sí, con alguna rareza, pero adhiere. Pablo me está haciendo señal de que ya tenemos que cerrar este bloque. Dejamos para el tercer bloque redondear, no como nos redondea Paulo, sino redondear todo esto de la carrera hospitalaria, de cómo va a ser para el empleado del hospital, sobre todo para el empleado municipal. ¿Viste? Para el escalafón municipal. Exactamente, claro. La señora que limpia todos los días. ¿Y ahora cómo viene su situación? El señor que está, o la chica que está, o señora, cuando vos llegás que querés un turno porque te duele la garganta, en la guarda, tucu, y te toma tiene historia clínica, no es la primera vez que vengo. ¿Cómo influyen todos ellos? ¿Podemos hacer un...? Sí. Breve, te lo digo. Todos pasan a esta ley 10430, digamos, porque también prevé esos mismos escalafones y esas mismas actividades para el sistema. Son todos trabajadores de la salud. Para nosotros, la persona que limpia, el que está en la puerta, el ambulanciero y el médico y el jefe de servicio son todos personal de salud. Entonces, todo eso pasa. Nosotros tenemos muy poquitos contratados. Estamos pensando en algunos contratos especiales que también podrían pasar sin ningún problema a la provincia. Y tenemos, para el tema de limpieza específico, trabajando una cooperativa de trabajo que también va a pasar a la provincia. Entonces, eso está cubierto porque fue una de las primeras cosas que pudimos armar. ¿Los sueldos municipales son mejores que los provinciales? No, en este momento no. ¿No? No, porque hubo unas paritarias que regularon mucho, en mejor sentido a la provincia que a los municipios, que a este municipio por lo menos. Bien. Señores, hacemos una Eran breve... mejores. Eran. Y perdón, de todas maneras, uno de los puntos que ya tenemos acordado es que si hay una diferencia para abajo, yo cobro acá 10 y en provincia cobro 9, se equipara el mayor valor, porque lo que no se puede hacer es hacerle perder a las personas el derecho del sueldo que ya viene cobrando. Bien. Razonable. Señores, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.
estamos de nuevo al aire, nuestro último bloque, últimos 15 minutos, y para los que recién encienden su pantalla, este programa es un lujo. 2 pesos pesados de la salud. Ellos dicen que no. Bueno, Ricardo Curone, ex secretario de Salud de la anterior gestión, es peso pesado. Me identifico con el peso pesado. No digas cuánto pesás, por favor. La pandemia nos dejó mal parados a todos, vamos a decirlo así. La pandemia, la no pandemia, ya no estamos, bueno, no importa. Ser gordos y felices. Y a mi izquierda, la señora Mariana Girón, actual secretaria de Salud de la gestión del intendente Leonardo Boto, que uno puede criticarles muchísimas cosas, pero lo he dicho sin que vos estés adelante, lo hemos hablado otras veces, Ricardo, y realmente la señora viene sorteando bien los problemas de esta gestión. Gente, estamos con el tema, ya ni me acuerdo en qué terminamos, que dijimos que íbamos a hablar. El recurso humano, claro. Recursos humanos. ¿Cómo queda el personal del hospital? Porque teóricamente, lo que dijimos hoy, teóricamente un municipal ganaba más que un provincial, vos dijiste que se equipararon. Y no solo cómo queda el personal, ¿cómo queda el hospital? Yo vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Y si esta gestión, los 2 años que le quedan, todo bien, y después viene otra que le importa 3 belines? ¿Y si nuestro hospital termina siendo lo que han sido tantos hospitales? Está bien. Y tantos hospitales municipales también, digo, a ver, la importancia que se le da al sistema de salud, y la verdad es que hoy estamos hablando de 2 secretarios de salud, actual y anterior, porque la pandemia puso sobre la mesa el tema de salud. El sistema de salud no era un tema de la política. Es lo que dijo él. La salud no era un tema de la política. No, pero además no era un tema de la política. No era un tema de la política. Digamos, los secretarios de salud, los directores y demás, no tenían el nivel de exposición que tenemos ahora, la toma a veces de decisión sobre otros temas que no son los propios de la salud. Digo, cuando nosotros trabajamos con criterios de cómo abrir, cómo trabajar en una empresa, el manejo de personal, en los eventos, digo, todas estas cuestiones, el abanico de cuestiones que se abrió, puso al sistema de salud en un lugar del que también va a ser difícil que vuelva. Entonces hay una intencionalidad política y de gestión de sostener los recursos, porque ya está claro que no se puede dejar caer el sistema. No se puede dejar caer. Ni los municipios, ni la nación, ni la provincia. Nadie puede dejar caer el sistema de salud. Porque cuando se deja caer el sistema de salud tenemos que salir todos corriendo a ver de dónde sacamos recursos para sostenerlo, porque se muere gente. Mariana, ahora hablaste de recursos y que no lo dejamos bien claro en el bloque anterior. Bueno, esta cogestión con provincia, supongo que va a haber una ayuda importante financiera de provincia. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué pasa después, no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuántos entran al municipio? 10 pesos. 10 pesos. 37, 10%, 15% va al hospital. Ahora, si provincia empieza a hacerse cargo de un montón de cosas, ¿sigue entrando eso por coparticipación o ya no entra más? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, a ver. Por ahí para explicarle a la gente. Porque, perdón, si te entran, no sé cuánto habíamos dicho, el 2%, 3,7%, 37% de esos 10 pesos. Te entran ahora. El hospital pasa a hacerse cargo financieramente de la provincia. Esa plata te sigue entrando. Entonces la podés aplicar. Te sigue entrando si armamos la estructura legal para que siga entrando. Bueno, ahí está. Te sigue entrando porque estamos. Si te financian, perdés la coparticipación, pero lo que el proyecto o la carta propone es lo que vos. Es trabajar en parte, digamos, esta participación del Estado municipal en la gestión y en la conducción del hospital tiene que ver también con que hay una responsabilidad local sobre los hospitales. Los hospitales provinciales no reciben coparticipación, eso está claro, porque es una responsabilidad íntegra del Estado provincial y no reciben coparticipación. La coparticipación la reciben los municipios. Entonces, este municipio no se desentiende, yo creo que te lo decía informalmente o a vos,
no estamos hablando ni un desembarco de la provincia que viene con la toma de la Bastilla a tirar por tierra todo el proceso, la historia, las instituciones. Que ser tan revolucionaria que y dije hablar la de la toma de la Bastilla. Hemos tomado muchas cosas sin necesidad o sea de... que no puede asegurar muchas cosas porque estamos haciendo un proceso estamos en elaboración, pero la propuesta justamente es... Esta elaboración es propensa y factible que se hagan cambios, o sea, si por eso no, esto debería... No, además estamos trabajando con los equipos técnicos, por eso también nosotros, vos lo decías al inicio, hemos hablado con Ricardo, hemos hablado con otros actores de la salud también, locales, que no son de nuestro color político, estamos hablando con otros actores, con los sindicatos, digo, todas estas cuestiones también las queremos cuidar, porque además también la quiere cuidar el ministerio, digamos. Es una propuesta, un nuevo modelo de gestión de hospitales y necesitamos todos que salga bien, pero porque la salud necesita tener esos hospitales que jueguen este juego con un fuerte respaldo de un Estado potente, como es la provincia, por lo que vos decías, ¿no? Porque no alcanza, es insuficiente. Lo que viene por la coparticipación, que la propuesta nuestra es que siga siendo el aporte del Estado municipal a este hospital, es insuficiente para sostener todo lo que significa el hospital. No hay esquemas todavía armados así, ¿no? ¿no? Es como que es una especie como de porque de los modelos de CEMIC son nación-provincia, donde la provincia tiene un aporte mínimo que en el mejor de los casos llega al 30% y el Estado Nacional se hace cargo del resto de los aportes, pero también los CEMIC son hospitales de derivación, nadie entra golpeando la puerta por la entrada a un CEMIC. Nosotros necesitamos generar un nuevo modelo de gestión de hospitales que tenga las dos improntas. Una gobernanza fuerte del sistema provincial que garantice los recursos, que garantice la modernización, que garantice el ingreso a la red, por un lado, y además una mirada propia territorial de la idiosincrasia. Y además de la historia de las instituciones. Este fue un hospital que nació provincial, que se municipalizó. ¿En qué año se municipalizó? En el 80. ¿En el 80? En el 80. En el año 80. Y aparte era subzonal. Un hospital zonal, era hospital zonal. Aparecía como hospital zonal. Eso es mejor, como si fuera el Blas Dubarry, por decirte, el de Mercedes. Otra jerarquía. Tiene otra jerarquía, pasa claramente de jerarquía. ¿Mejor o peor? No, es mejor porque nosotros tenemos una neonatología que da para que sea clase A, diga, tenemos otro volumen que podría mejorar la categoría de nuestro hospital. Y siendo zonal, suponte, digamos, si esa es la estructura, tendría mejores aportes, tenés mejor garantizado por la estructura propia de la provincia mayor recurso humano. En ese sentido tiene una cantidad de beneficios, pero tampoco podemos perder la mirada local de saber lo que sabemos todos, digamos, en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que la gente va porque necesita una terapia intensiva y también va porque tiene una dolencia menor y necesita. Y nos permitiría a nosotros como municipio poner nuestra mayor carga de trabajo y de proyección en atención primaria y poder desarrollar la atención primaria de una mejor forma de la que la estamos haciendo ahora. O sea, de alguna manera descentralizarían tanta cantidad de gente y se podría mejorar lo que son los CAPS. Descentralizar la atención, digamos, no los trabajadores. Los trabajadores siguen estando ahí. Sí, le va a exigir mayor capacidad de recursos humanos y los CAPS. Claro. Los CAPS. Sí, y de hecho venimos incrementando ya hace falta antes de por sí. Ya hace falta antes, desde hace mucho, pero nosotros venimos trabajando para extender los horarios, digamos que también era una propuesta histórica. En algunos lugares necesitamos extender los horarios, necesitamos extender la capacidad de atención. Lo ideal sería que los CAPS estuvieran 24 horas. No todos, porque quizás no, insistimos, digamos, vos no podés tener tanta... La guardia requiere una estructura y una ingeniería de guardia. A veces está la fantasía de poner una enfermera y la verdad es que no es suficiente.
Si yo pongo enfermera, Ujú. tengo que ponerle un soporte. Si pongo una ambulancia, tengo que tener ese El soporte. tema ahí ya pasa a ser Y financiero, no es fácil dotar además- de médicos 24 horas todos los Y días. además quizás no sea a un centro de necesario, salud. pero sí en algunos puntos estratégicos. Ujú. Por ejemplo, en Olivera sería ideal, Por en ejemplo. Torres también. Pero Torres y Opendor estamos trabajando con las colonias para incrementarlos desde ahí. La Tenés colonia razón, me había Cabret, olvidado de eso. la colonia Cabret está haciendo un trabajo excepcional con abrió la farmacia de atención al público, está incrementando la atención de lo que son los consultorios externos, cada vez tienen más turnos de consultorios externos. Estamos trabajando con Montes de Oca, nuestro centro de salud de Torres está dentro del CISAM. No, todas esas cuestiones venimos teniendo otro tipo de soporte. Señores, nos quedan 5 minutos, que normalmente son los minutos que yo les doy a la gente para que se despida, pero que me parece que esto es mucho más importante y que cada uno me haga una breve síntesis de por qué hay que apoyar o no esta... Yo uso un minutito porque Mariana seguramente va a querer cerrar con información. Yo me sostengo en lo que dije al principio. Hasta que no veamos que es el malo, proyecto es de bueno. por sí, más allá de que no lo conozcamos del todo, Parece. hay que valorar el inicio de una charla de consensos, más allá de que la responsabilidad de que esto se logre va a ser de la gestión. Es lo que corresponde. No se le tiene que preguntar a todo el mundo qué te parece si hacemos... No, la gestión va a decidir de acuerdo a su mejor parecer y a que considere viable un acuerdo con provincia. Mientras más consensos haya de la comunidad médica, de funcionarios políticos actuales y pasados, y esto se pueda transmitir mejor, va a ser mejor para todo el proyecto. Ahora, sigue siendo un salto de fe, y para mí es primordial saber que se traza un proyecto que tiene más que ver con el solamente sacarte gastos de encima. Es mirar a la salud con un enfoque, si querés, Siempre es inversión a 20 la años, salud, ¿eh? es decir, a 10 años. Es decir, Tal mira, cual. el hospital de Luján va a terminar convirtiéndose probablemente en un centro zonal sostenido por provincia, sin perder calidad de prestaciones, manteniendo el prestigio profesional, etcétera, etcétera. Ahora, de esto tenemos que convencernos. Si yo le pido a Mariana que me dé pruebas y garantías de esto, no me las puede dar, porque No está bien. es imposible. Entonces, pueden suceder cosas que desvíen el camino, puede ser que sí. Yo quiero pensar que, hablándolo, y que en provincia también los actores piensen la salud como un proyecto que no es de un partido político, no es el libreto que alguien trae, porque dentro de 2 años puede venir otro y decir, no, yo pienso otra cosa. No podés pensar otra La cosa. salud como El la proyecto de educación salud no de tiene Luján color político. está consensuado que vamos para este lado, con mejor calidad de servicios, dotando a los CAPS de todos los recursos que se merecen y corresponde. Bueno, si esto es así, yo creo que van a tener muy buena acogida en el proyecto. Es un salto de fe. Es un salto de fe. Pero bueno, también es importante lo que vos decís para que toda la comunidad esté bien al tanto de lo que pasa y este salto de fe esté acompañado por la mayor cantidad de gente, de agrupaciones, instituciones, lo que sea, y de la gente misma. Y que si no flaquean, se hacen algo mal en algún momento, todos les exijamos, escúchame, te venimos acompañando porque ustedes dijeron que de acá íbamos a ir allá, no allá. Te estás torciendo, ¿viste? Eso es importante. No, Bien. también como comunidad organizada, que provincia sepa que hay toda una comunidad comprometida con un proyecto y esto va más allá de los gustos personales. Yo si tengo que hablar de mi postura personal, yo sostengo la municipalización del hospital, pero no puedo oponerme a un proyecto solamente por oponerme. Si esto es mejor y se prueba o se demuestra o el proyecto realmente es viable y es mejor, no hay motivo para oponerse, pero tenemos que tener la información y el consenso, que creo que es básico, para que ustedes puedan trabajar tranquilos. No puedes estar todos los días enfrentándote a la crítica del que critica solamente porque piensa distinto, ¿no? Y yo me pongo en esa situación. Entonces digo, bueno, vamos a ser prudentes y adelante con el proyecto. Señora, ¿usted qué tiene para decir? Bueno, por ahí voy a retomar un poco lo que decía Ricardo en este sentido del salto de fe. Nosotros estamos trabajando con todo un equipo técnico muy valioso para poder generar algunas herramientas que den garantías. Digamos. Obviamente, digamos, la salud genera ciertos imprevistos, y ya lo sabemos, que pueden
hacer mover algunas cuestiones. Pero si tenemos algunas garantías, un marco normativo claro, un acuerdo claro, esta cuestión que pueda quedar atada a algún interés político particular, de un sector, de un tiempo, de un momento determinado, no va a suceder, digamos. Tenemos que pensar en un proyecto a largo plazo y todos nosotros sabemos, tenemos mucha claridad respecto de que la salud tiene que tener un mecanismo integrado de gestión, que no pueden ser todos islas o archipiélagos, como dice el doctor Rovere, aislados, donde cada uno haga lo que le parezca, porque los recursos, y lo dijimos varias veces en la mesa, los recursos son finitos, no son eternos, y además no tenemos tanta cantidad de equipos de salud, de recursos, y necesitamos organizarlo de la manera más eficiente posible, porque también tenemos que hablar de eficiencia. Entonces, un hospital con un fuerte componente provincial, con un respaldo provincial y una organización provincial que además tenga la mirada en lo local, nos garantiza una mejor eficiencia y un mejor manejo de los recursos. No solo de los financieros, de los recursos humanos, y además de las organizaciones de esos recursos, porque también, como venimos diciendo, y vos lo remarcaste, nosotros necesitamos ponerle un foco muy fuerte a la atención primaria. Bien. Porque es lo propio nuestro. Entonces, estamos convencidos que estamos haciendo lo que hay que hacer para tener un mejor sistema de salud. Y cuando vayamos trabajando con las herramientas, por eso hemos hablado con algunos actores, con varios, cuando vayamos teniendo las herramientas también las vamos a compartir, porque no queremos que se nos escapen cosas. No queremos que se nos escapen cosas. Esto queda con un final abierto. Nos volveremos a encontrar con ustedes dos y probablemente con algún que otro secretario de salud que haya habido, o con alguna que otra persona que no ha sido secretario de salud, pero que está muy empapada de lo que es la salud local. Esto es lo que dijo Ricardo: la salud no tiene color político. La salud, como la educación y la seguridad, son derechos que el ciudadano tiene. Hablando específicamente de Luján, es lo que nos corresponde a cada lujanense, a tener una salud pública de 10, de excelencia. Ojalá el hospital vuelva a ser lo que fue, ustedes ni habían nacido por ahí, ¿viste? Pero hace 40 años atrás, que era un hospital, está bien. Era provincial. Bueno, no, 40 no, ya era... O cuando fuera provincia, no importa. Hubo un momento... Pero tiene que ver con el financiamiento, eso claro, es lo que quiero decir. Cual, ¿viste? ¿Y sabés qué es lo que yo quisiera? Que las cosas no pasaran por lo que es lo económico. No. Estamos hablando de una organización. Exacto. De la organización de un sistema de salud integral. Preparado para que no importa en el 23, en el 25, en el 27, en el 29, en el 30, quiénes vienen. Que esto sea en pos de la sociedad de Luján. No, yo se lo dije a él en privado y a otras personas también se lo dije. ¿Que ustedes han visto en privado sin mí? Nos hemos encontrado. Oh, my God. Pero me invitó a conversar y por supuesto accedí. Y además está bueno. Ella llama a muchísima gente que no se ha sentado en esta mesa, pero bueno. Es que, a ver, esto no es un proyecto individual. Digamos, yo mencionaba que tanto el ministro como Goyán, que fue ministro estos 2 años anteriores, son temas, la salud integral, los hospitales con gobernanza provincial, las vienen hablando desde hace más de 15 años. Pero no son proyectos personales, son proyectos de todo un sistema de salud que entiende que tenemos que cambiar la forma de gestionar la salud, porque es la forma de lo que vos decías, de proteger a la comunidad, de darle los recursos, de darle la asistencia que corresponda, porque es un derecho. Bien. Sobre todo es un derecho. Señores, lamentablemente ya me dijeron, allá, Paulo, ustedes no saben lo malo que es Paulo, cómo me mira y me hace señas. Después te corta. Sí, después no, él no, Javier es el que después corta todo. La parte más importante la corta, porque ya está. Mariana Girón, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento. Te agradezco y siempre estás dispuesta, siempre tenés la disponibilidad o la buena onda, la amabilidad de escucharnos, en venir a los programas y todo lo demás. Ojalá gracias. Todo esto sea para bien, ojalá todo esto sea wow. Gracias. Para nosotros es importante también compartir estos espacios e informarle a la comunidad, además compartir, los espacios con otros actores que también son importantes para nuestro sistema. Cariño mío, esto es histórico.
porque... Debería sí, repetirse ¿no? en otros En otros y con ámbitos. muchos más, ámbitos también, sí. Bueno, ya, importante. bueno, no lo quiero decir al aire porque después me retan. Ojo, y digo, no significa desmerecer lo que es, porque yo sostengo que la gestión la ejerce el que tiene la autoridad. Ah, claro. Nosotros estamos para aportar, pero la gestión es de ustedes. Ahora, si las cosas pintan bien, hay que apoyar. Y si no, criticar. Ojalá. Está muy No, bien, no, está es muy que se hacen bien, las está cosas muy mal. bien. Aportaremos de la crítica. Hay que quise meter decir, el ¿no? dedo estamos, en la claro. llaga, ¿viste? No, Así criticar de... por criticar no. No, pues ya hemos tiene criticado. sentido. No, pero además han sido, digamos, en este sentido, digamos, yo he sentido que han sido muy respetuosos. Ricardo ha sido muy respetuoso de nuestra Prudente, pero gestión. yo quiero llamar a la prudencia. Y está bien, Es digo, eso fácil importa. subirte a la crítica por la crítica. Me pongo porque, y no sé por qué. Bueno, vos me has comentado con más detalle, lo he podido entender y sigo pensando que, bueno, quiero creer que pues, es posible. Bueno, veremos. Que no venga otro a cambiarlo después. Señor, muchísimas gracias, No, gracias a Ricardo vos, Corone. Siempre es un placer tenerte en mis mesas. Muchas gracias. Porque, no, porque Participar. vuelvo a decirlo del principio. Él reconoce sus errores, él reconoce los errores que cometió él y que cometió la gestión en la que tuvo. Pero no para de decir que hay que ayudar y eso te lo agradezco, porque ojalá todos fueran como vos. Todos los que han pasado por la gestión pública. No todos son tan No, sería muy encantadores aburrido. como nosotros. Sería muy Eso aburrido. sí. Ay, Dios mío. Algo de picante tiene que haber. Yo también. Vos también, claro. Algo de picante tiene que haber. Señores, les agradezco muchísimo a los dos, ha sido un placer. Realmente esta es una de las de los encuentros que a mí me encanta hacer porque ha habido nivel, no hubo mediocridad. Puedo estar de acuerdo o no con cosas que ustedes dicen, pero hubo nivel para hablar, para defender, para consensuar, para discutir y para criticar. Muchísimas gracias a No, los por dos. favor. Este Gracias, programa ha sido un gracias lujo. a vos. Empezamos el 2022 con un lujazo. ¿Cómo conservo después de este nivel, Paulo? El próximo que sean Andrés y Ciro los que compartan conmigo mesa. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a Argana Wines. Muchísimas gracias a La Sureña. Muchísimas gracias a Todo Uniformes. Gracias a Paulo Treviño que está tras las cámaras, gracias a Felipe Alonso, gracias a Maggie Alonso y a Mechi. Sí, Cirito, ¿querés venir a despedirte? Sacate todo eso que tenés. ¿No te deja? Bueno, no importa, para el próximo. Cirito, feliz cumple, que antes de ayer cumpliste, ¿cuántos años? 9. No mientas. 9, sí. ¿En serio? 9. Sos un enano. Sos como yo, que a los 9 parecía de 7. Bueno, Sirín, feliz cumple. Andrés, gracias por estar. Nos volvemos a ver en febrero, en marzo o en abril. Dios sabrá. Muchísimas gracias.